la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, Padre Cristo, qué bueno que están con nosotros en este espacio para reflexionar en la palabra del Señor. Ya estamos en el programa número 91, gracias a Dios. Vamos a seguir hablando del libro de Deuteronomio y pues hoy toca un tema muy agradable, las bendiciones de la tierra prometida. Estuvimos hablando de los problemas que tuvo Israel, las guerras, y al final del camino Moisés está por dando las últimas instrucciones para la conquista y pues ahora les dice lo que les va a suceder o lo que van a encontrar en esa tierra que fluye leche y miel. Y dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí Moisés explica, ¿verdad?, de una manera muy poética, eh, pues el propósito, todos esos problemas que tuvieron en el desierto, todas esas luchas, esas pruebas, y tenían un fin didáctico de que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Y ahí en esos 40 años dice, Dios los afligió, los probó. La palabra afligir aquí es la misma que se utiliza para quebrantar, ¿no? O sea, los hizo pasar por fuego para ver lo que había en su corazón. Es decir, a través de las pruebas, a través de los sufrimientos es donde puede conocer Dios nuestro verdadero intenciones en lo profundo de nuestro ser. El verso 3 dice, te afligió. ¿Y de qué manera? Te hizo pasar hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y bueno, este pasaje nos lo recuerda también Jesús cuando fue tentado en el desierto también, donde él estuvo 40 días en ayuno y fue tentado por el demonio y diciéndole, convierte si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y es donde el Señor retoma este pasaje de Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí se habla, el tema es la imposibilidad que tuvo Israel en el desierto de saciar su propia hambre, su necesidad básica de comer. No hubo medios para ello, tenía que depender totalmente del maná que caía del cielo. Esto enseñó a los israelitas a depender totalmente de Dios. Cuando ya tú no tienes fuerza, no tienes trabajo, no tienes ingreso, lo único que te queda es depender de Dios. Eso le quiso enseñar a Israel el Señor en el desierto. El verso 4, el vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. De todo el peregrinaje por el desierto, con todas las estaciones, que ya vimos las 42 estaciones que hubo en el desierto. Y bueno, aquí hay un comentario, me encontré de Justino Martí, que hace referencia a Rachi, y como siempre, ¿no? Los israelitas judíos tratando de pues realzar la nota, ¿no? Dice, las nubes de gloria frotaban sus vestimentas y las alisaban, haciéndolas parecer nuevas. E incluso respecto a sus niños pequeños, conforme crecían, también su ropa crecía con ellos como la vestimenta, es decir, como la concha de un caracol que crece con él. Bueno, ese es un comentario que no es de la Biblia, es de Justino Martín, y de una manera poética, pues hacen ver cómo le hizo el Señor en esos 40 años para que el vestido no se envejeciera, ¿no? Pero dice el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Recordemos que el Señor, el propósito de tener una familia fue el propósito de la creación del hombre en el Edén y después a través de Israel bendecir a todas las familias de la tierra. Y aquí pues es un tema
que pudiera verse medio extraño. ¿Cómo que Dios castiga? De repente encontramos, ¿no?, esos pensamientos muy modernos que dicen Dios no castiga a nadie. Bueno, la Biblia dice que sí, pero este castigo de la palabra hebrea yazar tiene que ver con una corrección, o con fines de instrucción, con fines didácticos, el castigo con fines educativos. Es decir, te voy a hacer esto para que aprendas a cuidarte, ¿no? Y esto es lo que retoma el pensador de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 5. Dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De ahí la palabra espaideo en el griego, que es la equivalencia al castigar, a yazar en el hebreo, una corrección con fines educativos, la instrucción. Y bueno, dice el verso 6, guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y de donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarán cobre. Aquí se está exaltando las riquezas de los recursos naturales de la tierra de Canaán, y diciéndole a Israel, esa tierra es la que te estoy dando, no es cualquier tierra, nada que ver con el desierto, es una tierra próspera. Pero luego viene una parte aquí, una advertencia, dice, allí dice, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas sea creciente. Esa era la promesa de Dios, ¿no?, que iban a fructificar, que iban a multiplicarse. Pero entonces se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, sí, probándote, pero a la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Ese es el peligro de la abundancia. Dios les estaba advirtiendo, van a una tierra de mucha abundancia y ustedes van a ser bendecidos y prosperados en todas las áreas, pero entonces el peligro de la abundancia es olvidarse de Dios. Me gusta cómo lo señala la Biblia en lenguaje sencillo, se los voy a leer porque no requiere mucha explicación. Dice, es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, de donde eran esclavos, donde no tenían valor, y acordarse que esa tierra Dios se les está otorgando. Es una bendición de parte de Dios para ellos, no es por sus méritos, sino por la misericordia. Y luego viene otra advertencia de la idolatría. Pero si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Nuevamente, ya está reiterando Moisés lo que ya se había dicho, los peligros de la idolatría, y vaya que había muchísimos dioses, los baales territoriales de la tierra de Canaán.
Y luego el capítulo 9 dice, porque van muy, muy unidos uno al otro, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Pues aquí de alguna manera Moisés parodiando el informe de los espías, ¿no? Que se veían las murallas hasta el cielo. Pero dice, un pueblo grande y alto están los hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y de quienes has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Recordemos, los anaseos, ya lo vimos en el programa pasado, una raza de los gigantes rafaítas que vivían en esa tierra descendientes de Canaán. Pero el verso 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que te pasa delante de ti, fuego como fuego consumidor. ¿Quién los destruirá y humillará en tu presencia? Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y este pasaje ya lo había mencionado Moisés, Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, fuego que consume. Y esto también lo retoma el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, iban a conquistar a las naciones no por sus propias fuerzas, sino por la poderosa mano de Dios. Y la muestra está que cuando ya entra en la campaña de conquista a través de Josué y ya la primera ciudad cae con solamente darle vueltas y seguir la sencilla instrucción del Señor, 7 vueltas en silencio y el séptimo día 7 vueltas y al sonar de la trompeta, el chofar y los cánticos a toda voz, las murallas cayeron de la gran ciudad de Jericó, es decir, Dios les estaba cumpliendo esta promesa. No iba a ser por sus fuerzas, sino con el poder de Jehová de los ejércitos. Y esta figura del fuego consumidor va a ser muy recurrente en los profetas. Dios se manifiesta a través del fuego, como en la zarza delante de Moisés, como en el sacrificio de Elías y posteriormente muchas manifestaciones de Dios a través del fuego. El verso 4. Cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Es decir, si esas naciones se hubieran portado bien, no había necesidad de echarlas, simplemente iban a cohabitar con ellas, pero Dios las había desechado por las razones que ya vimos en el programa pasado, ¿no? Idólatras, sacrificios de los niños, defendían a los rafaítas, los descendientes de los gigantes de la rebelión de Génesis 6 y otra serie de cosas, la multitud de ídolos en los lugares altos, pero no es por, por la justicia de Israel, sino por la impiedad de las naciones. Y dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios los arroja de delante de ti. Y luego afirma otra cosa, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, esa promesa tenía que ver con lo que Dios dijo en Génesis 50:25, cuando José le hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los va a visitar y haré llevar de aquí mis huesos. Estaba en José en Egipto, cuando muere, antes de morir les da esta instrucción a los israelitas. Y en Éxodo 13:19 Moisés lo cumple, dice, Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios ciertamente los visitará y entonces llevará mis huesos de aquí con ustedes. Es decir, era promesa del Señor, no era solo por la justicia del pueblo. Por tanto, dice el verso 6, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Y aquí entonces empieza el Señor a voltearles la tortilla, decir, no crean que ustedes son muy buenos. Y les da un recuento de todas las rebeliones que hubo en el desierto, bueno, algunas de ellas, ¿no? Y dice el verso 7, acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, han sido rebeldes a Jehová.
Y luego le dice, mira, en Horeb provocaron a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Y dice Moisés, narrando este evento, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, entonces estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches, Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y eso les recuerda a Moisés. Acuérdense del becerro, ¿no? También me dijo Jehová, he observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco, duro de servicio, es otra manera en que lo expresaban posteriormente. Y dijo el Señor, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Pero yo me volví, dice Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en llamas, con las tablas del pacto en mis manos, y miré que habían pecado contra Jehová. Y se habían hecho un becerro de fundición, apartándose bien pronto del camino que Jehová les había señalado. Entonces, dice Moisés, tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las quebré delante de sus ojos. Luego me postré delante de Jehová, y como antes hice durante 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, otro ayuno de 40 días, a causa del pecado que habían cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarle. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros hasta querer destruirlos. Pero Jehová me escuchó una vez más. Es decir, casi le dice Moisés, están aquí por mi intercesión, ¿no? Porque yo abogué por ustedes, no se crean muy buenos ni justos, ustedes son tercos, ¿no? Y luego les recuerdo otro evento, en Deuteronomio 9:20, contra Aarón también se enojó mucho el Señor, el sumo sacerdote, hasta querer destruirlo, y yo también oré por Aarón en aquel entonces. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían hecho, lo quemé en el fuego, lo desmenucé, moliéndolo bien, hasta que quedó reducido a polvo, y eché aquel polvo en el arroyo que descendía del monte. Y luego les enumera, también en Tabera, en Masá, en Kibrot, Hataaba provocaron la ira de Jehová. Bueno, en Tabera en números 11 fueron las quejas del pueblo, en Masá en Éxodo 17 las quejas cuando tenían sed y sacó agua de la roca, en Kibrot, Hataaba, en números 13 en adelante, las quejas de la carne, que querían comer carne y Dios les envía los codornices, y la actitud de codicia que demostraron agarrando más de lo que podían comer. Y Moisés le estaba dando una serie de, una lección histórica de todo lo que habían pasado. Y luego dice, cuando desde Cades Barnea Jehová les dijo, suban y posean la tierra que yo les he dado. Habían pasado 2 años, al segundo año de la salida de Egipto ya estaban listos para entrar. Pero ¿qué pasó? También fueron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creyeron ni obedecieron su Dios. Y le creyeron más a los espías pesimistas. De los 12, 10 tomaron una actitud negativa y creyeron más a esos espías que a las promesas de Dios. Rebeldes han sido a Jehová desde el día que yo los conozco, les dijo Moisés. Pueblo obstinado, duro de servicio. Pero dice el verso 25, me postré pues delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuvo postrado, porque Jehová me dijo que los iba a destruir. Y oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, no destruyas a este pueblo, la heredad que has redimido con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Moisés apelando a las promesas que Dios les había hecho a los patriarcas, ¿no? Cuando tanto Abraham como Isaac y Jacob les prometió que haría una nación grande, poderosa, innumerable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Moisés apeló a eso, ¿no? No mires la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlas en el desierto. Es decir, ahí también apelando al honor, ¿no?
al prestigio de Dios, decir, o sea, se equivocó Dios, este pueblo no era el indicado, y ahí está, nomás se quería deshacer de él. Todas esas cosas apeló a Moisés ante el Señor. Pero luego le dice al final del verso 29 que termina este capítulo, ellos son tu pueblo, la heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y ahí, pues de alguna manera Moisés diciendo, esto fue lo que tocó el corazón de Dios, ¿no? Porque cuando en Éxodo 19 los llevó al Sinaí después de haberlos sacado de Egipto con mano poderosa, le dijo, ustedes serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y Moisés apela a esas promesas del Señor. Apeló y le dijo, oye, son tu pueblo, sí, duros, obstinados, eh, ¿verdad? Débiles, ¿verdad? Pero son tu pueblo. Al final de cuentas tú los escogiste, tú los amaste, ¿verdad? Y apeló a ese sentimiento paternal de Dios de decir, bueno, tú eres mi hijo, ¿no? Como posteriormente lo recalcaría a través de los profetas, mi hijo eres tú, ¿no? Yo te lo dije y por eso te he extendido mi misericordia. Recibirían entonces la tierra por la misericordia del Señor, por las promesas hechas a sus padres, no porque lo merecían, porque en esos 40 años lo único que demostraron fue rebelión. Fue un pueblo que han sido rebelde, que se han rebelado en múltiples ocasiones, no solamente hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés, hablaron contra Aarón, el sumo sacerdote, no confiaron en el informe de los dos espías, sino se fueron por eh, el aspecto negativo de los otros 10. Todo eso era un cúmulo que en este capítulo Moisés les estaba recordando. Sin embargo, sus promesas hechas a sus padres son importantes. Y aquí familia, quiero cerrar, ¿verdad? De esta manera, porque de alguna manera esto es exactamente lo que sucede, pues sí, de una manera, una figura, un símbolo de lo que sucede cuando llegamos al cristianismo. El salir de Egipto y cruzar el mar simboliza el bautismo, ¿verdad? Como dice posteriormente el escritor de los Hebreos, en la nube y en la mar, el pueblo de Israel fue bautizado. Pero luego el Señor nos pasa por una etapa de desierto, nos pasa por esa etapa de problemas, esa etapa de desánimo, esa etapa de rechazo de la familia, de los amigos, el bullying cristiano, ¿no? Que está ahí, eh, pues haciéndonos, y a veces dentro del mismo pueblo, ¿no? A veces la familia, ¿no? Y muy, muy de nuevo que eres hermanito y te comportas así, y ahí va la aleluyita. Bueno, ese es el desierto. Luego viene la enfermedad, luego vienen los problemas, luego viene la necesidad, la escasez, pero todo esto debemos de entender que es una prueba, Dios nos está probando. Y sí, si tú lo dices, Dios me está castigando, bueno, tómalo como lo hizo con Israel, es un castigo con fines instructivos, Dios te está enseñando a depender de Él. Y al final, esa buena tierra que el Señor nos da, ese pueblo llamado su iglesia, ¿verdad? Y esa pequeña o gran congregación donde te congregas, ese es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios tuvo para ti, es la tierra que Dios te prometió aquí en esta vida, ¿verdad? Hay una tierra obviamente prometida que en el cielo, ¿no? La Nueva Jerusalén, donde pues, al final de cuentas estaremos en la presencia del Señor si somos fieles hasta la muerte, pero aquí en la tierra, en la iglesia, estamos viviendo el reino. En la iglesia estamos viviendo el amarnos unos a otros, el soportarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros, el orar unos por otros. Por eso el Nuevo Testamento 57 veces se refiere a esa frase, unos a otros. El cristianismo es para vivirse en comunidad. Y el pueblo de Dios es esa tierra hermosa donde no significa que no hay problemas, pero es ahí donde Dios nos manda bendición. Es ahí donde nuestros hijos crecen en una comunidad de fe donde ellos están conociendo más de Dios a través de las luchas y las pruebas. Es a través también de la iglesia, esa comunidad local donde te congregas,
Y si no se está congregando, busca dónde hacerlo. Ahí es donde Dios tiene promesas para ti y ahí es donde está tu bendición. Y bueno, también el pueblo de Israel dejó muchas cosas en Egipto, recuerdos, comidas, clima, abundancia de otro tipo. Pasa por un periodo de escasez, pero viene una tierra mucho mejor, tierra que fluye leche y miel. Y al final de cuentas fueron restaurados de su dolor para poder ser un pueblo modelo. Y a través de la disciplina que implica el desierto y de las pruebas que Dios permite en tu vida, Dios te disciplina para que entonces tengas el carácter, tengas el temple de una persona de acuerdo al corazón de Dios, que lo honres como un hijo de Dios que ha pasado por pruebas, que ha sobrevivido y que tiene la capacidad de ayudar a otros también. Eso es lo que Dios esperaba de Israel, que fueran un pueblo modelo que pudo sobrevivir al desierto, que pudo conquistar la tierra que Dios les daba, pero entonces ahora a nosotros nos toca también vencer el desierto, vencer las tentaciones, vencer las pruebas y tomar la tierra que el Señor nos da por herencia, por heredad. Y en esa comunidad de fe es donde muchos pues encontramos nuestra familia, ¿no? Aquí en la comunidad de fe, en la iglesia, en la congregación, encontré a la que es hoy a mi esposa, aquí se han desarrollado mis hijos, aquí están creciendo mis nietos, aquí están nuestros amigos, aquí se van sumando unos a otros en la presencia del Señor. ¿No? Ok. Bueno, y ya con esto llegamos al final, cubrimos 2 capítulos, Deuteronomio 8 y 9, y le mandamos un saludo a nuestra hermana Carlita Escalante, ¿verdad? Ya hasta Sinaloa, buenas tardes, pastor, Quechu Mora, escuchándonos como siempre también, la hermana Alma Duarte, gloria a Dios, de ayer, mañana y siempre, amén, hermana, ese es el Dios en el que hemos creído, hermana Griselda, bendiciones, pastor, mi esposa, también... gloria a Dios. Fabián, aleluya. Gloria a Dios. Ernesto Félix, desde Nogales nos escucha. Saludos hasta allá, hermano Ernesto. Y bueno, nuestra hermana Carlita, vamos a empezar a ver la serie de Moisés. Ah, perfecto, te la recomiendo. Excelente. Eleazar González, del Alburquerque, nuevamente nos escucha ya. Saludos, hermano. Eleazar, la hermana Chuyita, bendiciones. Hermosa familia que estoy escuchándolo, explica muy bien, dice. Ay, gracias, hermana. La hermana Carla dice, somos procesados, pero esperamos en quien es fiel, quien ha hecho la promesa y la cumplirá permaneciendo fiel a él, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Así es, hermana Carla. Excelente comentario, Moisés Álvarez, excelente enseñanza, muy edificante. Espero que te mejores pronto. Muy, no vas a poder estar en la reunión de hoy, pero pues ánimo. Pues con eso llegamos al final, familia. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Soy el pastor Jorge Solano. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Aquí estuvimos un servidor y la hermana Griselda en los controles. Dios les bendiga. Ánimo. Gracias por escuchar verso por verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Viga Obregón en el 100.1 FM.